están? Damos inicio a un nuevo programa en Palabras Simples desde acá la Corte Suprema. Ley de responsabilidad penal adolescente en reincidentes. Ese es el tema que nos convoca hoy en día, pero antes los invito a ver el siguiente material que hemos preparado para ustedes. La Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente establece un sistema de justicia especializado para jóvenes entre 14 y 18 años que violan la ley penal. Su principal objetivo es la reinserción de los infractores a través de programas especiales. Sin embargo, según cifras del CENAME, el 52% de las personas que ingresan al sistema reinciden antes de los 2 años de salir desde un centro de internación. Actualmente, un proyecto de ley está en el Congreso y apunta a mejorar la calidad de la reinserción de jóvenes y sacarlos del círculo de la delincuencia. Bueno, y para este tema que lamentablemente se ha tomado la contingencia nacional, nos encontramos con el abogado y exdirector del Servicio Nacional de Menores, CENAME, Francisco Estrada. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Y también con nuestro periodista del canal del Poder Judicial, Sebastián Marín. Seba, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo estás? Francisco, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros para hablar de este tema que da la impresión, uno conversa con la gente y dicen como, ¿qué pasa con los tribunales de justicia? Que siempre estos cabros reincidentes que llegan y los sueltan de inmediato y vuelven a cometer delitos. ¿Nos puedes explicar por qué se da esto? Porque obviamente los tribunales de justicia se rigen por las leyes. Claro, la ley penal adolescente establece un sistema en el cual yo creo que es bueno distinguir algunas cuestiones. Una es la cuestión legal misma, lo que al tribunal le toca resolver. Pero el tribunal resuelve en el marco de un sistema en el cual, si no hay un sistema de rescolarización para aquellos adolescentes que están desertados del sistema escolar, si no hay un programa de tratamiento del consumo problemático de droga y alcohol efectivo, si no hay acompañamiento para familias en situación de vulnerabilidad social, es muy poco lo que el tribunal puede hacer. Entonces, una cuestión es el déficit de política pública, que es muy grave en esta materia y que se está enfrentando, es parte de algunas de las conclusiones de todos los procesos de discusión que se han hecho en los últimos meses en torno a la infancia. Y otro es lo que la ley misma exclusivamente le exige al sentenciador considerar al momento de fijar una sanción idónea en el marco de la ley penal juvenil, que tiene como objetivo la reinserción y reintegración social del adolescente. A mí me gustaría poner como ejemplo el caso de Ariel Mena, el joven que hace el 21 de mayo pasado entró a una casa de La Reina y asesinó a una mujer. Él hace un año atrás había entrado a una casa de la misma calle, ahí en Loreley, en La Reina, y si es que hubiesen condenado con la pena que pedía la Fiscalía, Ariel Mena actualmente estaría preso. Eso quiere decir, ¿no les hace un ruido a ustedes la reincidencia, que no la están tomando en cuenta de los delincuentes adolescentes? Yo creo que efectivamente la ley penal juvenil funciona razonablemente bien para la gran mayoría de adolescentes que cometen delitos por una o dos veces. Las estadísticas de la Fiscalía hablan de que ese es más o menos el 80% de los ingresos a la Fiscalía. Pero hay un porcentaje de adolescentes que cometen muchos delitos, que son lo que se denomina multireincidentes, porque no es que cometan solamente 3 o 4, sino que hay algunos que cometen 10, 15 delitos. Frente a esos casos, efectivamente la ley penal juvenil, hace varios años ya que hay estudios que muestran que es insuficiente, porque la ley penal juvenil busca, como decíamos, la reinserción, y uno de los mecanismos para aquello es que la prisión no sea la única herramienta punitiva, sino que hay un arco de sanciones no privativas de libertad, que entonces restringen mucho la aplicación de penas privativas de libertad a delitos que no caen dentro de cierta categoría, que es lo que para un adulto es crimen. ¿Qué pasa entonces? Que un juez, enfrentado a un adolescente que comete numerosas veces delitos de baja penalidad, no puede aplicar una pena privativa de libertad, aunque haya cometido 15, 20 delitos de baja penalidad. Eso se está enfrentando en el proyecto de ley que está en discusión en el Parlamento, que crea el nuevo servicio de reinserción social juvenil, y se está modificando también la ley 20.084 de modo tal de que se puedan aplicar en aquellos casos de multireincidentes también sanciones privativas de libertad. Pero se justifica, por ejemplo, en el mismo caso de Ariel Mena, que él lo condenen con un régimen semicerrado. Una persona que cometió un homicidio, que mató a otra persona, ¿se justifica que no esté en prisión completa? Claro, en los casos en que el tribunal casi siempre puede elegir tipo de sanciones. Nuestro sistema le entrega siempre una o dos alternativas, salvo los casos más graves, que decía lo de crímenes, en los cuales solamente puede aplicar la pena internacional en régimen cerrado. En este caso, el juez tenía la posibilidad o de régimen cerrado, semicerrado o libertad asistida especial. Del conjunto de antecedentes que él tuvo en vista, esa fue la sanción que aplicó. El problema, me parece a mí, más que haya aplicado una sanción no privativa, es que el régimen semicerrado no haya tenido el efecto que debió haber tenido. Y ahí tenemos también responsabilidad de los distintos actores del sistema de justicia, porque la ley 20.084 también tiene herramientas para castigar a aquellos
que están incumpliendo la sanción que les fue impuesta bajo la figura del quebrantamiento. El quebrantamiento es, si usted lo mandamos a semicerrado y no está yendo al programa de reinserción, usted tiene que, se le puede agravar la pena. Y si esa pena más agravada incluso la sigue incumpliendo, también se le va a seguir agravando. Por lo tanto, es posible reaccionar proporcionalmente frente a los incumplimientos. Pero yo entiendo que en este caso aquello no ocurrió. No tenemos ninguna evidencia, ningún estudio, ninguna cifra, ninguna estadística acerca del uso del quebrantamiento por parte de los fiscales y las declaraciones de quebrantamiento por parte de la judicatura. Es muy importante ese dato que da Francisco, y además yo quisiera sumar otro que creo que es decidor y que quizás también por ahí pasa un poco el fracaso de las políticas públicas. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que el 52% de los jóvenes que salen de algún centro del Sename en 2 años reincide, o sea, estamos hablando de más de la mitad, y tomemos en cuenta que ese 52% fueron a los que descubrieron, porque probablemente ahí también se debe sumar un porcentaje que obviamente se escapa de las cifras en ese sentido. Claro, justamente ahí tenemos otro ámbito, así como decía al comienzo que es un tema contextual, estructural de política pública, está el déficit de intervención, de la gestión de la intervención. ¿Qué pasa en la entrevista al adolescente con el profesional a cargo, en el plan de intervención, en el despliegue de ese plan de intervención que tiene que ser aprobado siempre por el juez de garantía donde se está cumpliendo la sanción? Ahí tenemos un déficit importante, eso es parte de los problemas que tiene Sename y que Sename está enfrentando. Es decir, Sename tiene que entregar planes de intervención idóneos, específicos a la realidad del adolescente y tienen que cumplirse aquellos, ¿no? Hay un déficit significativo en esa materia y también el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso entrega herramientas, inventa un nuevo mecanismo que es un informe técnico que el juez va a tener que considerar, tener a la vista al momento de aplicar las sanciones para que efectivamente sean la más idónea para el caso en concreto y no sean solamente una sanción en abstracto. La habitualidad delictiva obliga o crea la necesidad de que la sanción a los adolescentes sea más dura, porque en el Código Penal y en las leyes especiales la mayoría de los delitos pueden ser cometidos por adolescentes. ¿Se justifica que las penas sean más duras para ellos? Yo creo que es bueno acotar el problema. Cuando uno tiene un mal diagnóstico, luego la sanción, la curación puede ser peor todavía. El problema que tenemos con la delincuencia juvenil se acota a los delitos contra propiedad. Es decir, no tenemos una reiteración delictiva significativa, ni en homicidio, ni en delitos sexuales. Es el delito contra propiedad. Y en delito contra propiedad, entonces, tenemos que reaccionar, me parece a mí, efectivamente con mayor idoneidad respecto a los multireincidentes. Los multireincidentes tienen que tener sanciones que efectivamente sean acorde a la gravedad del delito que han cometido, pero esa sanción, repito, también tiene que tener el contenido de intervención bien entregado. Hay un principio que se llama el principio de integridad terapéutica. A veces tenemos normas técnicas en AME que en el papel están muy bien, pero que luego lo que se hace en la práctica tiene mucha distancia de aquello. Entonces, la integridad terapéutica significa que es lo que el interventor, el profesional de libertad asistida o el responsable de caso en un centro privativo de libertad está desarrollando con el adolescente, con su familia, sea efectivamente lo que tiene que hacer. Ahí tenemos serios problemas. Hay un estudio de la DIPRES que habla de insuficiencia de los programas del sistema de justicia juvenil de Sename en el 2016, y ese es un ámbito que entiendo el actual equipo directivo de Sename está enfrentando con distintos mecanismos. Eso es importante el tema que tú estás planteando, porque el papel al final dicen lo aguanta todo, entonces no creo que solamente sean este tipo de leyes, pero también te quería llevar a otro tema que me parece importante tocar, que es los tratados internacionales a los que está suscrito nuestro país, específicamente los derechos de los niños. ¿Cómo afecta eso, cómo coarta eso el trabajo legislativo que puedan hacer acá en Chile, sobre todo tomando en cuenta que hay mucha opinión ciudadana, no estamos hablando de la opinión ciudadana que uno generalmente lee en redes sociales, en cosas así, donde prácticamente desconocen de que tienen ciertas cosas que coartan y dicen como, pero ¿por qué no les ponen leyes mucho más duras? ¿Y por qué no los tratan como adultos si ya son adultos? Ojo, acá en Chile también hay tratados internacionales que son importantes y que nos regulan nuestro marco donde nosotros nos podemos mover también. Claro, efectivamente la Convención de Derechos del Niño es el contexto normativo más significativo, porque hay otros tratados internacionales también relevantes, la Convención contra la Tortura, por ejemplo, y otros más, que son el marco dentro del cual tienen que moverse todos los actores del sistema de justicia, tanto los fiscales como los jueces y los defensores. Pero también es bueno recordar que los principales estudios de día criminológico a nivel mundial muestran que las sanciones no privativas de libertad suelen ser las más idóneas para efectivamente interrumpir carreras delictivas y que los problemas sociales no se solucionan con mayor justicia penal, se solucionan con respuesta social. Como decíamos antes, si lo que tenemos es un déficit en salud mental infantil, cerca del 55% de los adolescentes en los centros privativos de libertad tiene graves problemas de salud mental.
si no respondemos a esa problemática de salud mental, efectivamente aumentar las penas es una señal de lo que se llama el derecho penal del enemigo, simplemente un derecho penal sancionador y punitivo que desconoce las particularidades de la realidad adolescente. Interrumpir carreras delictivas, que es lo que creo que todos queremos, es posible hacerlo también, resguardando derechos. No hay, creo yo, una contradicción en el mundo juvenil. Es un tema importante, porque la gente, y uno conversa en la calle con las personas, se da cuenta que muchos dicen, no, es que hay que aumentar las penas, hay que tenerlos más tiempo presos. Pero objetivamente eso hoy en día está quedando demostrado que no está cortando los círculos de la delincuencia al final. Claro, yo creo que cuando yo converso mucho en comunidades, en juntas de vecinos, voy a muchos espacios locales, y cuando la pregunta, más que por el otro, es por el propio. Es decir, cuando le preguntan, ¿qué pasa si el hijo suyo, si el sobrino suyo, si su nieto es el que comete esta sanción? ¿Qué es lo que usted quisiera para él? Bueno, ahí la respuesta siempre es, bueno, yo quisiera que el Estado efectivamente entregue herramientas, que derribe las barreras que hay para la rescolarización. Tenemos un número muy significativo de jóvenes, de adolescentes hoy día que están fuera del sistema escolar, y la deserción escolar correlaciona significativamente con carrera delictiva. Acaba en el anuncio, dentro de las 90 y tantas medidas que se hicieron públicas ayer, que recomendó la Comisión Presidencial de Infancia, una de aquellas es que por ley se generan lo que se llaman las escuelas de reingreso, que son escuelas directamente encaminadas a aquella población que ha desertado. Muy cortito, ¿es necesario crear otra institución paralela al CERAME que vea este tipo de temas? No, me parece a mí que el proyecto que está en el Congreso, que crea el nuevo servicio, se hace cargo en general de las necesidades que tiene que tener. Ahora, hay, me parece a mí, todavía reformas que hacerle. Yo tengo una opinión crítica positiva, pero creo que hay que introducir algunas reformas. Por ejemplo, la capacitación del personal que trabaja en los centros CENAME tiene que ser de mayor envergadura y seriedad que lo que hoy día tenemos. Hoy día tenemos unas capacitaciones que son unos cursitos hechos por gente en general, para ser muy franco, no tiene mucha idea de lo que está hablando. Y yo creo que tenemos que cambiar ese modelo, un modelo mucho más, una capacitación con notas, con mucho role-playing y no con PowerPoint. Eso con gente especialmente capacitada. Con gente que tenga formación especializada en estas materias, no con instituciones que, aunque el nombre es prestigioso, su personal no tiene experiencia ni ha investigado sobre esta cuestión. Bueno, Francisco, sin duda podríamos seguir hablando de este tema. Te agradezco que nos haya acompañado en esta edición de En Palabras Simples. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Sebastián Marín, también me despido de ti. Muchas gracias, Daniela. También me despido de ti, Francisco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y además dejar invitados a todos nuestros usuarios a que nos visiten en nuestra página www.poderjudicialtv.cl. Ahí les aseguro que van a encontrar alguna solución a cualquier problema judicial que tengan. Que estén muy bien.